En esta presentación del día de hoy vamos a concentrarnos, a enfocarnos en el análisis fundamental para invertir en acciones de empresas. El análisis fundamental consiste en el análisis de los estados financieros y el análisis macroeconómico. El análisis macroeconómico tiene que ver con de variables generales o variables amplias en relación con la economía de un país o lo que está sucediendo en los mercados mundiales. Y el análisis de estados financieros también se conoce como análisis microeconómico. Eh, entonces, de eso se ocupa el análisis fundamental. Se ocupa de mirar qué está pasando a nivel global para ir descendiendo a un país y luego a cada empresa en cuanto a sus estados financieros. Eso se llama un enfoque top-down, o sea, de arriba hacia abajo. Empezar a analizar qué pasa en los contextos mundiales, luego pasar a los contextos del país al cual pertenece cada empresa y luego sí enfocarse en lo que le esté ocurriendo a la empresa de manera específica. Este análisis fundamental es muy importante para invertir en empresas que tengan una buena solidez o salud financiera. Pero, ¿qué significa que una empresa tenga solidez o buena salud financiera? Entonces, pues, eh, significa que la empresa está generando buena rentabilidad, está teniendo ganancias. Ese es como el primer grupo de indicadores de salud financiera, el grupo de los indicadores de rentabilidad. Luego hay otros indicadores que le permiten a uno saber si una empresa tiene buena salud o se está muriendo. Por ejemplo, si una empresa está muy endeudada, pues significa que se está muriendo, que la mayor parte, que la mayor parte de lo que la mayor parte de lo que la empresa tiene se lo debe a alguien. Entonces, pues se está muriendo, ¿no? Ya los dueños de la empresa no son dueños de esa empresa, sino que los dueños son los quienes les han prestado a esa empresa. Entonces, los indicadores de deuda son también muy importantes. Hay otros indicadores que se llaman de liquidez, que es cuánto dinero tiene a la vista al corto plazo para responder también las obligaciones del corto plazo. Por ejemplo, pagarle a los empleados, pagar los servicios públicos. Entonces, si una empresa no tiene la plata para pagarle a sus empleados, ni tiene para pagar los servicios públicos, pues sencillamente es una empresa que se está muriendo. Hay otros indicadores que se conocen con el nombre como indicadores de solvencia y pues son un poco similares a los de liquidez, pero pues hay unos indicadores en ese grupo de solvencia más amplios que tienen que ver con los estados financieros de la empresa y tienen que ver con su capacidad para sobrevivir o para protegerse de momentos adversos, momentos en que las ventas caen, por ejemplo. Y las ventas en sí mismas también son un indicador muy importante. Si las ventas están aumentando, pues la empresa pues está con buena salud financiera porque hay ingresos por ventas, pero si no hay ingresos por ventas, pues la empresa se está muriendo simplemente. Si las ventas vienen cayendo trimestre tras trimestre o año tras año, pues es una empresa que se está muriendo. Entonces, así como hay indicadores para uno ver si una persona se está muriendo o si tiene buena salud, las empresas también tienen indicadores para uno saber si se está muriendo o tiene buena salud financiera. Muy bien, entonces el análisis fundamental de los capitales o de los activos financieros consiste en identificar cuál es ese
valor o precio real, objetivo, intrínseco, subyacente que tiene un activo financiero. En este caso estamos hablando de acciones empresariales, pero las monedas también tienen valor fundamental o valor intrínseco, precio intrínseco. Las materias primas, el oro, el petróleo, etcétera. Entonces, un asunto fundamental que hay que aprender es que todos los capitales o activos financieros tienen un precio de mercado, que es un precio que cambia en minutos, en horas, en días, en semanas, va cambiando. Ese es el precio del mercado. Y hay otro precio que es su precio intrínseco o su precio fundamental. Pueden coincidir, pero eso es raro que coincidan. Lo que es más normal es que no coincidan. Entonces, lo que es normal es que el precio del mercado esté más arriba del precio intrínseco o real. Entonces se dice que ese activo financiero está sobrevalorado. Y bueno, ya digámoslo de una, uno no quiere invertir en activos financieros que estén sobrevalorados porque van a caer. O el precio del mercado puede estar por debajo de su valor real o de su valor intrínseco. En esos uno sí quiere invertir porque van a subir. Si a la empresa le va bien, van a subir. Porque si a la empresa no le va bien o no tiene buena salud financiera, pues no va a subir. Pero digamos, si es una buena empresa y está subvalorada, uno compra porque uno piensa que va a subir. Según Warren Buffett, uno debe invertir en activos financieros, en acciones empresariales que estén subvaloradas, o sea, que su valor intrínseco esté por debajo, entre un 33 y un 50% por debajo del precio del mercado. Es difícil encontrar esas acciones empresariales. Ahora lo vamos a ver en Alpha Spread. Vamos a ver qué acciones están en ese margen que Warren Buffett le llama entre 33 y 50%. Y para quienes no sepan quién es Warren Buffett, es un multimillonario estadounidense que es dueño de una empresa que lleva décadas invirtiendo en las bolsas de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se aplica el análisis fundamental? Pues primero uno selecciona acciones empresariales o activos financieros por la valoración que se haga desde el análisis fundamental, o sea, de lo que le pasa a su precio intrínseco o a su precio real. Pero estimar ese precio intrínseco, hay varios métodos y yo me he dado cuenta que no coinciden. Entonces, uno encuentra que el precio intrínseco, el calculado o estimado con una metodología es distinta al precio intrínseco calculado con otra metodología. ¿Por qué? Porque una metodología de pronto utiliza 10 años para descontar valor presente y en otras metodologías se utilizan 5 años. Ahora vamos a preguntarle al robot de AlphaSpread cuántos años se usa ahí en AlphaSpread para determinar el valor intrínseco. Unas metodologías se utilizan en los bonos de deuda pública del gobierno de los Estados Unidos de 10 años, la tasa que están pagando esos bonos, y otros utilizan eh, otro tipo de bonos. Entonces, por eso el valor intrínseco no es igual en todas las metodologías ni en todas las fuentes. Entonces, bueno, de todas maneras, uno sí debe tener alguna idea de cuál es el valor real, o valor intrínseco, precio intrínseco de una acción empresarial. Entonces, yo me guío por el de la plataforma de Interactive Brokers y me guío por el de la de Alpha Spread.
Entonces, tengo en cuenta esos dos. El de Alpha Spread es un poco más alto que el de Interactive Brokers. Y no recuerdo, ahora lo vamos a mirar, pero tal vez en Yahoo Finance también aparece el precio intrínseco. Entonces uno construye un portafolio de inversiones o una cartera de inversiones con activos financieros que estén subvalorados, o sea, que su precio intrínseco sea mayor que el precio del mercado, porque uno espera que van a subir de precio. Pero de todas maneras, como todos los activos financieros suben y bajan, vuelven a subir y bajan, entonces pues uno de todas maneras tiene que estar pendiente de en qué momento suben y en qué momento bajan y vender cuando estén bajando. De todos los indicadores del análisis fundamental que le permite a uno identificar las empresas con la mejor salud financiera o la mejor solidez financiera, los indicadores de ganancias o de rentabilidad son los que más se utilizan para decidir en qué acciones invertir. Entonces los inversionistas andan mirando a qué empresa les está yendo bien, porque pues van a tener retornos o rendimientos o rentabilidades mayores cuando invierten en empresas que tienen mayor solidez, mayor salud financiera. Todos los inversionistas, no solamente en este mundo de activos financieros, sino de mercancías o de otro tipo de activos físicos, siempre buscan comprar barato y vender alto, comprar bajo para después vender alto. Eso es una constante en el mundo de los negocios. Entonces, los inversionistas pues tienen que buscar razones muy convincentes que le convenzan a uno, oiga, esta empresa sí vale la pena, en esta vale la pena invertir, sea para invertir en el corto, mediano o largo plazo, pero uno tiene que tener alguna convicción de que no va a poner su plata en algo donde hay mucha probabilidad de invertir. Es importante aprender estas dos palabras porque se usan mucho en este lenguaje, ponerse largo o ponerse corto en español. En inglés, ponerse long es comprar a bajo precio para ganar al subir el precio. Y ponerse corto es vender eh, para ganar cuando el activo financiero cae. Entonces uno gana porque el activo financiero caiga. Si el activo financiero sube y uno se ha puesto corto, uno pierde. Entonces por ahí hay una película que, que eh, la han visto muchos estudiantes y muchas personas interesadas en este mundo de las inversiones que tiene que ver con la crisis de 1987. La película se llama Big Short, como el gran corto, y es de unos 4 o 5 inversionistas. De eso trata la película, que buscando información se dieron cuenta que las empresas de finca raíz y los bancos eh, estaban en medio de una burbuja inmobiliaria, es decir, que los precios de apartamentos, casas, lotes, fincas estaban muy altos y iban a caer. Entonces esos inversionistas ahí muestran en la película distintas fuentes como llegaron a darse cuenta de que estaban sobrevalorados los precios de esos activos. Entonces ellos decidieron ponerse cortos, por eso la película se llama Big Short y ganaron millones, millones de dólares. La otra parte de esa historia, bueno, eso dicen que está basada en hechos reales, esa película se llama Big Short. La otra versión de esa misma película es un documental que ustedes también lo consiguen en Google, en YouTube, en Netflix, que es un documental que muestra quiénes fueron los que perdieron durante esa crisis. Porque la de Big Short muestra a 4 personas que ganaron, pero
pero en esa crisis hubo mucha gente que perdió sus apartamentos, sus casas, sus lotes, sus fincas. eh, Muchos inversionistas que habían invertido en fondos que tenían como subyacente o como referente los activos inmobiliarios, pues perdieron mucho dinero. Entonces, bueno, eso es para recomendarles que vean esos dos documentos fílmicos, porque son interesantes. Y que aprendan, pues, que ponerse largo es cuando uno compra bajo y si sube, uno gana. Entonces, le sirvió ponerse largo, pero si uno compra y el precio no sube, sino que baja, entonces ponerse largo lo lleva a uno a perder. Ponerse corto es cuando uno invierte porque piensa que va a caer los precios y si caen, uno gana. Pero si no cae, sino que suben, uno pierde. Además, cuando uno vende en corto, no es que uno posea el activo financiero. Lo que uno posee es un capital que uno coloca ahí y si se cumple que el precio baja, pues uno gana el porcentaje equivalente a lo que haya bajado, o a los precios que uno haya escogido como precios, eso le llaman precio disparo y precio de mercado. Entonces, hasta donde uno haya puesto el precio disparo o hasta donde uno haya puesto el stop loss, porque ahí también se colocan precios para parar pérdida y para ganar y para tomar ganancia. Entonces, también eh, donde uno haya puesto el stop loss y el take profit. Take profit es tomar la ganancia. Bueno, aquí hay algunas variables que se tienen en cuenta en el análisis fundamental macro y que a su vez son indicadores, la inflación, las tasas de interés, los tipos de cambio, las tasas de desempleo, la tasa de crecimiento económico de un país, las políticas de los bancos centrales, las tendencias económicas de un país o las tendencias económicas globales. O uno puede hacer análisis también por grupos de activos o por sectores industriales. Y lo que se busca es empezar un análisis desde arriba para ir descendiendo hasta el nivel de las empresas, que se llama análisis fundamental micro, que ya es mirar los estados financieros de cada compañía y mirar su historia, mirar cómo a través de los años han venido creciendo las ventas, han venido creciendo las ganancias, cómo han estado invirtiendo en investigación y desarrollo y han venido lanzando nuevos productos y diseños al mercado, cómo han mejorado sus tecnologías, cómo han automatizado, se han comprado nuevas e instalado nuevas plantas, nuevos equipos, si ha habido cambios bruscos en la administración, si ha habido eh, conflictos judiciales, legales, jurídicos, si es una empresa que anda muy metida en medio de pleitos jurídicos, en medio de muchos conflictos, o más bien es una empresa que funciona armónicamente sin estar metida en tantos conflictos jurídicos, cómo ha venido cambiando su endeudamiento, si se ha venido endeudando más o ha venido endeudándose menos, si ha venido recomprando sus propias acciones, eso puede ser una buena señal. Eso tiene varias interpretaciones, pero digámoslo en principio que es una buena señal, pero hay que ir más a fondo para saber por qué una empresa está recomprando sus propias acciones. Si se ha fusionado con otras empresas, si ha adquirido otras empresas, todo eso le ayuda a uno a pensar y a empezar a darse cuenta cómo está la empresa en la que uno quiere invertir. Eh, hay dos teorías en esta diapositiva. Una es la teoría moderna de portafolios y la hipótesis del mercado eficiente. Básicamente se puede sintetizar eh, en la teoría moderna de portafolios es que
los precios y los valores futuros son la gran síntesis de todos los indicadores. O sea que lo que hay que mirar es el precio. Eh, y que pues el optimismo excesivo de unos inversionistas es contrarrestado por el pesimismo excesivo de otros inversionistas, entonces como que se balancean. Sin embargo, pues vamos, o sea que el mercado se encarga de corregir los precios, devolverlos a su estado, a un estado como básico o una especie de estado natural o estado eficiente o a la media de su precio. Entonces, pues esto es un tema teórico y pues en mi perspectiva, eh, pues eso no, el mercado está sujeto a muchas fuerzas y, y además del precio hay que mirar otros indicadores. No se puede uno quedar mirando solo el precio de mercado. Hay que mirar también el precio intrínseco o el precio fundamental o real. Y hay que ver también otros indicadores que pueden influir en ambos precios, en el precio de mercado y en el precio intrínseco. Y que hay una serie de fuerzas y de actores que influyen sobre esos mercados. Nada más, pues en estos días, estamos en febrero 17 del 2025, pues nos hemos dado cuenta de que el nuevo gobierno de Trump ha impactado y ha influido en los precios del petróleo y de todos los activos financieros que tienen que ver con el petróleo. Y también por su cercanía con la inteligencia artificial ha impactado los precios de las empresas que se dedican a la inteligencia artificial. Y por su política de colocar aranceles que ya la firmó, que es ponerle como una especie de impuestos a las empresas que quieren vender en China y producir en China y cotizar en las bolsas de Estados Unidos, pero que son de origen chino, pues eso ha impactado eh, a una serie de empresas que se beneficiaban de que no existían esos aranceles, en lo que han denominado la guerra comercial con China, pero eso también está afectando toda la economía mundial, incluida Colombia. Por ejemplo, anoche veía en las noticias que hay 50.000 familias en Colombia que dependen de las industrias del acero y del aluminio. Y como aumentaron los aranceles para esos productos, pues esas familias van a pasar un mal rato debido a esos cambios derivados de una política económica de un gobierno nuevo que llega pensando en que los Estados Unidos deben ser primero que lo que le pase al resto de la humanidad, que fue el eslogan de Trump, primero Estados Unidos. Bueno, luego vamos a donde, esta otra diapositiva donde se plantea que, que todos los precios son aleatorios, es decir, que todos los días están cambiando es por el azar. Aleatorio quiere decir eso, azaroso, eh, como que es el azar el que hace que los precios cambien. Y que ese azar es también consecuencia del comportamiento también aleatorio o azaroso de los inversionistas. Eh, o que hay nueva información que también ocurre al azar, ocurre de manera aleatoria, como que no hay causas, raíces claras de por qué el precio sube o baja, sino que ocurre por causas desconocidas, eso es lo mismo que el azar.
Entonces, pues algunos suponen que los precios de los capitales, de los activos financieros, solo son aleatorios. No hay nada fundamental, no hay nada subyacente que se pueda estudiar, analizar y llegar uno a decir, no, los cambios en los precios no ocurren solo por el azar, ni por el comportamiento azaroso de los inversionistas. Ocurre porque los inversionistas estudian, porque las empresas se les inyecta capital, porque las empresas hacen innovaciones, porque las empresas tienen buenos administradores regulares y malos, y eso influye en el precio de las acciones y en las ganancias por acción. Entonces, si uno piensa que el azar es lo determina todo, entonces, pues dice, no, pues nada, pues todo es impredecible. ¿En qué invierto? Si todo, todo eso sería como una lotería. Entonces, hay algunas personas que piensan así, que esto de invertir en activos financieros sin capitales es como de suerte, es un asunto de suerte, no es un asunto de estudio. Y la verdad es que esto sí es un asunto de estudio, de análisis. Que hay azar también, bueno, también hay azar, pero no todo es azar y digámosle que tampoco todo es absolutamente estudiado y analizado y que si uno tiene como la fórmula mágica del análisis, entonces siempre va a ganar. No, tampoco. Pero yo sí creo que uno no puede meterse en estos mundos solo para ver si tiene suerte y no estudiar ni analizar qué le pasa a los capitales o valores o activos financieros. Porque si todo fuera al azar, entonces sería inútil uno ponerse a estudiar todo esto y a hacer análisis, ¿no? Simplemente hoy voy y apuesto, no diría invierto, diría apuesto. Entonces, no, uno como inversionista uno tiene que analizar y tomar la mejor decisión pensando en que sí puede ser la consecuencia, la ganancia de haber tomado esa decisión con una alta probabilidad, nunca con total certeza, porque es que a la larga en la vida no hay nada totalmente cierto, excepto que nos transformamos, o sea, que nos morimos. Eso es lo único cierto, que nos ocurre transformación. Bueno, hay otras cosas ciertas, que todos nos envejecemos, en eso no hay incertidumbre, eso nos pasa a todos. Que todos nos enfermamos, no hay ninguna persona que diga, no, no, yo nunca me enfermaré, ni yo tengo ningún grado de enfermedad en este momento a cualquier edad. Un niño ya desde niño ya tiene un cierto grado de salud y un cierto grado de enfermedad. Y toda persona a lo largo de su vida, en cualquier edad, tiene un grado de salud y un grado de enfermedad. O sea que todos también nos enfermamos. Entonces, bueno, ya acá la siguiente diapositiva, la 15 y voy a acelerar un poquito para que lleguemos al final y podamos pasar a la parte práctica. Eh, si una persona no hace gestión del riesgo en sus inversiones y es muy conservadora o muy conservador, entonces dice, no, yo prefiero meter mi capital donde no haya tanto riesgo. Está bien. Porque el azar, lo aleatorio, está también asociado al riesgo. Mientras más azar, más aleatoriedad hay más riesgo. Entonces, si uno no quiere perder, o sea, no quiere riesgo, no quiere azar, entonces tiene que buscar activos financieros donde uno pierda poco, pero también gana poco. Entonces dice, bueno, pues no quiero perder, entonces voy y meto mi plata en un fondo, en un ETF de renta fija, que, que va más a la fija de que no va a perder, o en cualquier activo de renta fija, un CDT, un bono, etcétera, y ahí pues gana muy poco, y,
pero entonces, pues, tiene más seguridad de que no va a perder. La mayoría, bueno, un número importante de inversionistas dicen, no, pues manejemos la aleatoriedad, manejemos el azar, manejemos el riesgo, coloquemos una parte del capital que tiene el inversionista, coloquémoslo en renta fija, donde gana poco, pero está seguro el capital, y otra parte la coloca en renta variable, en acciones y en derivados. ¿Qué porcentaje? Bueno, pues eso entonces hay quienes dicen, no, pues tengamos 50 y 50 y si empieza a mejorar la renta variable, sacamos de renta fija y pasamos a renta variable. Y si en renta variable el escenario es de pérdida, sacamos plata de lo que se maneja en renta variable y lo pasamos a renta fija. Entonces, pues esa es una manera de hacer frente al azar, que es lo mismo que decir hacer frente al riesgo. Ya lo acabo de mencionar. Esto desde la teoría de juegos, pues como alguien compra, alguien vende, entonces, pues alguien diría, no, pues lo que alguien gana comprando, alguien lo pierde vendiendo, entonces el resultado es cero. Lo mismo que se gana y lo mismo que se pierde. Pero no es así debido a los costos de transacción, porque hay que pagar comisiones, porque hay unas personas que ganan cuando compran y ganan cuando venden. Entonces, y hay otras personas que pierden cuando compran y pierden cuando venden. Entonces, pues eso hace que este no sea un juego de suma cero, sino un juego de suma negativa. O sea, que se saca dinero del mercado, pero de todas maneras ese dinero que se saca del mercado representado en costos de transacción va a parar a alguna parte. Entonces, pues ahí podrían entrar en juego los comisionistas, podrían entrar en juego corredores de bolsa, vendedores de información de lo que está pasando a los activos financieros, asesores financieros también hacen parte de los que se quedan con los costos de transacción. Entonces, algunas personas también dicen, bueno, si, si usted no quiere meter la plata en renta fija ni en renta variable, pues métala en lo que se conoce como una inversión pasiva. Invierta en los índices y usted va al ritmo del mercado, lo que le va pasando a los índices, si van subiendo usted y compró bajo, usted gana. Eh, pero si bajan y usted pierde, pierde lo que en el índice en el que haya invertido vaya bajando. Entonces, pues bueno, algunas personas se especializan en invertir en índices como en el Standard Poor's 500, que es el índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, en el Nasdaq, que son 100 empresas tecnológicas, y cada país tiene su propio índice. El de Colombia se llama Colcap. Entonces hay personas que no compran en acciones de Nutresa o de Ecopetrol o del Grupo Energía de Bogotá, sino que invierten en Icolcap. Entonces, pues, si el promedio de las empresas que hacen parte del Icolcap suben y usted invirtió en ese índice, pues usted gana. Pero si bajan y usted compra un precio y bajan, usted pierde. Eso se llama inversión pasiva, invertir en índices. Sigamos. Bueno, esta positiva por sí misma, pues lo que plantea es que uno tiene que hacer un análisis exhaustivo para invertir y que invertir en estos capitales o activos financieros es como invertir en frutas y verduras. Uno las mira bien, si tienen partecitas dañadas, si están en buen estado. Si están en buen estado, uno compra frutas y verduras. Si están en mal estado, no compra esas frutas ni verduras. Y ahí Warren Buffett, perdón, en el Graham, que es otro autor,
de un libro que se llama El inversionista inteligente, dice que hay que invertir como si uno fuera a comprar frutas y verduras y no como si fuera a comprar perfume. No si me gusta, oiga, este está chévere, este activo financiero y además el logo es bonito y la empresa tiene un edificio bonito. Uno no puede invertir porque le guste, o en Tesla, que porque le guste, o en los carros, en los nuevos carros Tesla, o en Toyota porque le gusten los carros Toyota, ¿no? A uno le pueden gustar los carros Toyota y sin embargo ir y hacer un análisis exhaustivo de qué está pasando con la empresa Toyota y qué le pasa a sus estados financieros y si está destruyendo riqueza o creando riqueza y llegaron a la conclusión, no, no invierto en Toyota. Los carros son bonitos, pero a Toyota no le está yendo bien, entonces no, por ahora no invierto en Toyota. ¿Por qué le puede ir mal? Alguien podría preguntar, profe, pero ¿por qué le puede ir mal a la Toyota? Si esos carros son los de mejor calidad, son los más caros, etcétera. Entonces, pues, ¿cómo le puede ir mal a Toyota? Pues es que puede tener malos administradores. Toyota puede haberse endeudado más de lo que debía. A Toyota tiene competencia fuerte con los carros Honda y con otros carros que han venido mejorando su calidad. Entonces, pues todo eso puede impactar que a Toyota no le vaya bien. Y ya estamos cerca del final para decir que entonces en el análisis fundamental uno no solamente mira el precio de hoy, sino que analiza el precio del futuro. Uno no solo mira la rentabilidad de hoy, sino también la rentabilidad del futuro, la posible rentabilidad del futuro. Y entonces no solamente uno hace análisis de valor presente, sino que también hace análisis de valor futuro. Y bueno, lo mejor es combinar el análisis fundamental con el análisis técnico. O sea, mirar qué le está pasando a los estados financieros de la empresa, qué le está pasando al sector industrial al que pertenece la empresa, qué le está pasando al país donde produce y comercializa o a los países donde produce y comercializa sus productos y, y al mismo tiempo mirar le está pasando al precio del mercado con los indicadores técnicos, que más adelante pues haremos énfasis y haremos otro video y otra clase o otras clases sobre el análisis técnico, que es el análisis de las gráficas, de las velas, de las tendencias, de los promedios móviles. Eh, entonces, eso es lo que se hace en el análisis técnico. Al final del día, pues hay que mostrar, si alguien dice, no, yo solo hago análisis fundamental, bueno, muéstreme cómo le va a usted solo haciendo análisis fundamental. Y si no le va muy bien, entonces, como ocurre en la realidad, entonces el análisis fundamental no es suficiente, hay que complementarlo con el análisis técnico. Y hay otras personas que dicen, no, yo solo hago análisis de gráficas y miro tendencias y miro promedios o medias móviles, exponenciales y, y miro ciclos, pero de precios nada más, de las gráficas. Y yo no miro nada de estados financieros ni de análisis fundamental. Bueno, muestre a ver usted qué tanto gana haciendo solo análisis técnico. Y lo cierto es que solo haciendo análisis técnico no es suficiente. Hay que hacerlos ambos, es la gran conclusión. Hay que hacer análisis fundamental y hay que hacer análisis técnico. ¿Cuáles son los principales indicadores fundamentales? Ya hemos dicho que las ganancias o la rentabilidad son los más importantes, pero no basta mirar solo las ganancias de hoy, hay que mirar las ganancias de los próximos 5 años, las ganancias de este año, las ganancias trimestre tras trimestre, las ganancias del próximo año y las ganancias de 5 años, acá me equivoqué, 5 años anteriores o de los 5 años pasados.
Porque es que una empresa no gana de una noche para otra, de un día para otro. Hay que mirarle su evolución 5 años antes, 5 años después. Hay que mirarle la utilidad neta, que a veces le llaman también margen de utilidad neta. Hay que mirar el retorno sobre el patrimonio. Generalmente se usa que para que una empresa se considere sólida o sana financieramente debe tener un retorno sobre el patrimonio superior al 20%, un retorno sobre inversiones superior al 25% y un retorno sobre el capital invertido. Todos estos indicadores son de rentabilidad, son de ganancias. Entonces, fíjense, ahí tenemos 5, 6, 7, 8, 9. También hay que mirar si el precio en relación con las ganancias va creciendo. Ese se conoce como el indicador precio, ganancias, crecimiento. Si va creciendo y es mayor a 1. ¿Qué le está pasando a la deuda? Es otro indicador importante. Para mí el más importante es deuda sobre activos. Debe ser menor a 1. Yo monitoreo solo acciones empresariales o acciones de empresas cuya deuda en relación con sus activos sea menor a 1 y la deuda en relación con su patrimonio sea, aquí me faltó, sea menor a 0,2. Ya, menor a 0,2. Que la liquidez, ya habíamos dicho que si una empresa no tiene suficiente dinero al corto plazo, a la vista, a la mano, para pagar empleados, para pagar los sueldos y para pagar los servicios públicos y para comprar la materia prima, pues si no tiene buena liquidez, pues esa empresa se está empezando a morir. Entonces, generalmente busco que la razón corriente, o sea, activo corriente sobre pasivo corriente, sea mayor a 1. Que el precio sobre las ventas sea menor a 1. ¿Eso qué significa? Que por cada dólar que está vendiendo, el precio de lo que está vendiendo sea inferior a eso que vende. Y si el precio es mayor de cada dólar que vende, pues entonces uno dice, bueno, pero está por encima de cada dólar que vende está el precio, entonces pues como que no le da a uno mucha confianza porque pues no le queda un remanente, una diferencia para poder utilizar eh, en ganancias que representen beneficios para los accionistas. El crecimiento de las ventas es muy importante. Ahí hay dos indicadores y es mirar cómo han venido creciendo las ventas 5 años antes y dos, cómo van creciendo las ventas trimestre a trimestre. Hay un indicador integral que se llama el Z de Allman que coge varios indicadores de los estados financieros de una empresa y si es mayor a 4, estamos ante una empresa que tiene solvencia, pero si es menor de 4, el Z de Allman, está uno ante una empresa que quizá está volviéndose insolvente. También es importante averiguar si qué tanto la empresa está invirtiendo en investigación y desarrollo, en inglés Research and Development, y quiénes son los dueños de la empresa. Si son otras instituciones, pues es porque han estudiado esa empresa y esas instituciones la han encontrado valiosa, entonces invierten en ella. Pero si uno no ve mucha presencia institucional, entonces uno dice, de pronto hay unos gatos o unos gaticos que están enamorados de esa empresa, pero esa empresa no es muy atractiva. Entonces, pues nada, uno tiene que invertir en empresas que sean atractivas que haya indicadores que le digan, oiga, hay instituciones sólidas que han invertido en esta empresa, pues yo también voy ahí porque pues si esas instituciones con departamentos financieros enormes han hecho los análisis para invertir en esa empresa,
Pues eso podría ser un indicador indirecto de que uno también podría invertir en esa empresa. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a mirar estos indicadores fundamentales que acabamos de enunciar. Vamos a mirar cómo se comportan en acciones empresariales a través de 4 plataformas: Alpha Spread, Finvix, XTB y How the Market Works.